vamos a decir, más grande de los últimos años, siempre ha sido el cambio, ¿no? En realidad han sido 8 años, o fueron los años de Homely, 8 años de constante cambio, de constante ponerte a prueba, de constante retarme, de constante preguntarme muchas cosas, cuestionarme muchas cosas. También hubo momentos de mucha reflexión, ¿no? Bienvenidos al podcast de Impulso by Product Latam. Aquí conocerás a las mujeres líderes en tecnología, emprendimiento y liderazgo. En cada episodio exploraremos las historias inspiradoras de expertas que están marcando la diferencia en la industria, compartiendo valiosos insights y consejos prácticos para impulsar tu carrera o negocio. Yo soy Andy Caraza, tu host, y juntos nos sumergiremos en las experiencias transformadoras del mundo de la tecnología y el emprendimiento. Acompáñanos en este podcast y no olvides seguirnos en Instagram, YouTube y participar en nuestros meetups. Encuentra nuestros eventos de networking en Luma y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Ahí nos vemos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Impulso by Product Latam. Hoy tuvimos a una invitada súper cool, la verdad impresionante su trayectoria. Es fundadora doble, de hecho cofundó Homely, una empresa que conecta a personal de limpieza con negocios y también con hogares que necesitan estos servicios, y actualmente tiene también su empresa en donde cofundó con otros emprendedores de los que nos habla en este episodio, y bueno, se llama Maki, y lo que hacen es optimizar la cadena de suministros textil y de moda en México. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Igual les cuento un poquito de su trayectoria. Melina es licenciada en Administración con especialización en Finanzas por el TAM y el HEC París. Su trayectoria la ha llevado a ser una de las líderes más influyentes del ecosistema emprendedor en México, ya que ha sido reconocida como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes México en el 2019 y como una de las 50 jóvenes promesas mexicanas a seguir por Nación 321. Además, Homely fue la primera startup mexicana aceptada por la aceleradora del Nasdaq Entrepreneurial Center en San Francisco en el 2018. Bueno, no queda menos recalcar que Homely lleva desde el 2015 y ahora, con su experiencia, ahora es mentora en redes de emprendimiento como HotBrains y Epic Lab Data. Hoy nos acompaña, nos va a hablar de su trayectoria como emprendedora, los desafíos de levantar capital y muchas otras cuestiones del emprendimiento. Y pues quédense para verlo, no se lo pierdan. Pues bienvenida, Melina, un gusto tenerte aquí. Para empezar, me gustaría preguntarte qué ha hecho tu vida, o sea, tu vida qué ha hecho para hacer que estés aquí en este momento. A ver, qué buena pregunta. Tal vez es una combinación de buenas decisiones y golpes de suerte. Yo creo genuinamente que afortunadamente en el camino de los últimos 8 o 10 años que decidí como volcarme hacia el mundo del emprendimiento, han habido momentos que son clave y que sí creo que hay una combinación ahí de suerte de cómo llegaron a mí, pero ahí es donde entra la parte que siempre creo yo de la racionalidad, ¿no? O sea, a todos nos pueden pasar golpes de suerte, pero uno es quien decide cómo tomas esa bola de buena suerte que te está llegando o no. Creo afortunadamente que he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas en diferentes foros, en diferentes lugares, en diferentes podcasts, y he aprendido también como la magia y lo bonito de compartir lo que yo he logrado, lo que yo he aprendido. Muchas veces a uno le cuesta, ¿no? Como aceptar, o ahora que platicabas como de la trayectoria que tengo, lo escucho y digo como, sí es cierto, yo hice eso, sí, en algún momento yo también hice esto. A veces nos toma un poco como de tiempo el hacer como autoanálisis de todo lo que hemos logrado, y cuando tienes la capacidad de descubrir como esos momentos tan padres en los cuales conectaste con gente muy interesante, que a la larga se va determinando como en una bola de nieve, ¿no? Tú conoces a una persona y le platicas tan apasionadamente de lo que estás haciendo que quiere que le cuentes a 5 más. De pronto uno termina en espacios como este. Sí. Ay, me encanta. Bueno, como contexto, igual, yo a Melina la conocí en un evento de Impulso by Product Latam. La vi, la escuché y dije, yo la quiero en este podcast mañana. Y pues justo ahí nos contabas cómo te fue en esos 8 años en Homely y tu trayectoria, bueno, de crecimiento, de pivoteo, de encontrar la idea, de estar platicando con tu cofundador y, bueno, todo lo que pasó en medio. Me encantaría que nos contaras desde el día 0 hasta el día
ya me liberé y ahora este negocio corre sin mí. Ok. Qué interés. Híjole, a ver, long story short, es muy difícil, ¿no? Porque creo que si de por sí 8 años es una vida, 8 años en el mundo de emprendimiento es una locura. O sea, porque uno cuando esté en este mundo un día es bueno y los 2 siguientes son terribles y el cuarto es espectacular y en el quinto dices, ya no quiero más, ¿no? Entonces, creo que ha sido, y yo siempre, cuando me preguntan como cuál ha sido como la constante, vamos a decir, más grande de los últimos años, siempre ha sido el cambio, ¿no? En realidad han sido 8 años, o fueron los años de Homely, 8 años de constante cambio, de constante ponerte a prueba, de constante retarme, de constante preguntarme muchas cosas, cuestionarme muchas cosas. También hubo momentos de mucha reflexión, ¿no? De aprender a escuchar justo lo que dice el mercado, lo que dice la gente allá afuera, que creo que eso es súper valioso al final del día cuando estás construyendo una empresa desde cero. Entonces, afortunadamente, creo que el haber fundado Homely con un amigo de toda la vida que terminó convirtiéndose en uno de los mejores socios que yo pude haber pedido, me ayudó mucho a sortear un poco como esas olas, ¿no? Cuando el mar está en calma es padrísimo remar con alguien que está viendo la calma contigo, pero cuando el mar está picadísimo también es muy, o sea, es muy importante tener a alguien que confía en ti. En el caso de Homely, justo que él me decía como, a ver, viene una ola bien dura o ya nos tumbó una ola, tú dime cómo hacemos para volvernos a trepar a la tabla y hacia dónde vamos remando. Entonces, la constante a lo mejor es eso, como ese afrontar el cambio, ese aprender a medir un poco y cada vez con mayor conciencia a distancia qué se viene, ¿no? O sea, cuando viene un año como 2020 tan caótico como lo fue, un 2021 con las crisis que tuvo, un 2022, o sea, fue y ha sido y sigue siendo, ¿no? Hasta la fecha, años de mucho aprendizaje. Creo que con Homely tuve la oportunidad de pasar todas las fases que un emprendedor tiene que pasar y afortunadamente con suficiente tiempo que me dejara asimilar, ¿no? O sea, porque yo lancé la compañía muy joven y tuve a lo mejor el primer año, 2 años, los primeros, sí, año y medio, 2 años iniciales, como un rush, sí, de encontrar este product market fit y luego después del año 2 a lo mejor vino la parte como de, hey, sí hay una parte de product market fit acá, pero también hay una parte de un pivot que el mismo mercado te está diciendo que tienes que hacer. Y luego nos tocó una pandemia, Sí. pero de nuevo como con el tiempo y con el equipo suficiente como para decir, a ver, vamos a hacer un stop, vamos a ver qué está pasando y cómo hay que cambiar la cosa para afrontar lo que se viene. Entonces, sin duda, un camino muy interesante, de mucho aprendizaje, de mucho cambio, de mucho conocer, de mucho aprender también, ¿no? Porque creo que es parte también de las constantes de los últimos 8 años. O sea, si hay algo que yo no he dejado de hacer desde que decidí montar una compañía es aprender. Y aprender de industrias, aprender de otras materias que no aprendí en la carrera, aprender de tecnología, aprender de cómo hablar con un cliente, aprender de todo. Ese sería el resumen. Sí, sí, sí. Oye, y hablando de pivots, escuché en un podcast que todo empezó con una idea de un restaurante. y me cuentas de otro pivot. O sea, ya que te pide más la industria, ya me imagino que esta vez ya como de la parte de limpieza, Sí. sanitización en el momento Sí. de la pandemia. Sí. O sea, ¿qué fue lo que... Pues sí, ese pivot del que me hablas. A ver, el primero justo fue, la idea era un restaurante y después nos dimos cuenta que si bien es cierto que podíamos hacer un cambio, ¿no? Con la gente con la que trabajáramos también existía este otro mundo como muy olvidado, vamos a decir, por la gente, muy descuidado, muy sin tecnología, donde nos decidimos meter. Y entonces ese fue, yo siempre les digo, como que un pivot de un restaurante a un marketplace B2C que conectara con profesionales de limpieza es el pivot menos lógico que alguien puede ver. O sea, el camino de cómo llegamos de A a B es muy no tan visible, vamos a decir, ¿no? El camino a lo mejor de B a C, que fue pasar de ser un marketplace 100% B2C a un marketplace más bien con mucho más foco hacia el B2B, que era el que veía y contrataba más los servicios, fue un pivot más desde mirar hacia adentro y escuchar al de afuera. Claro. Es raro, porque a ver, ¿por qué lo digo? Justo es un mirar hacia adentro y entender operativamente el caos que nos generaba, por ejemplo, una atención 100% hacia el B2C, era una locura, ¿no? O sea, porque
a ver, justo el nivel de estandarización, vamos a decir, que puedes tener en servicios hacia consumidores finales es muy difícil, porque a ti te gusta que tus almohadas estén acomodadas de una forma, mientras a mí de otra. A ti te gusta que tu casa huela a lavanda y a mí me gusta que huela a limón. Entonces, había un grado muy fuerte de complejidad en estandarizar servicios de limpieza para consumidor final. Y por el otro lado, había una mayor facilidad, ¿no?, de hacerlo hacia negocios. Al final del día, hay negocios que tienen diferentes sedes y todas las sedes necesitan que se vean exactamente igual. O sea, que tú como cliente de esa sede no sientas la diferencia entre la sede del norte, del sur, del centro o del este o del oeste. Eso uno. Y luego, escuchar de fuera fue un análisis muy interesante y yo siempre lo cuento ya como riéndome, ¿no? En su momento yo decía, bueno, pero qué bruta, ¿cómo no hicimos este ejercicio antes? De hacer un recuento de quiénes son el top 100 de clientes que más nos pagan. O sea, ¿quiénes son esos que no han dejado de pagarnos? No importa cuántas veces les fallemos, cuántas veces el keeper o la keeper no llegue y tengamos que cambiar de último minuto y bla, y bla, bla. Entonces hicimos ese barrido como de los top 100 clientes, vamos a decir. Y funny thing, ¿no? Fue como oye, a ver, ¿por qué hay tantos clientes en ese barrido del top 100 que tienen un correo corporativo? No tienen ninguna... O sea, yo mi Uber y mi Rappi y mis servicios como personales nunca uso mis correos profesionales porque qué horror tener spameado, ¿no? Y entonces ahí se nos ocurrió hacer el cruce a las personas que atendían esos servicios, preguntar como, oye, a ver, a sutanito de tal con este correo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy yendo a unas oficinas. Ah, pues estoy yendo a un negocio. Ah, pues estoy... Y entonces fue como a ver, sin darnos ni siquiera cuenta, estamos ya operándole a un mercado al que no le hablábamos. O sea, el nombre era Homely, ya sabes, más hogareño, no, más hacia el hogar no podía haber estado y toda la comunicación era mucho hacia la casa, pero de pronto hubo quien en el camino, y no solo uno, quienes en el camino dijeron, oye, a ver, lo que tú me ofreces como negocio le hace sentido a mi compañía, lo voy a empezar a contratar a nivel compañía, y a los keepers, las keepers que iban a limpiar a los negocios, era como pues yo lo que sé es hacer limpieza, tú dime qué es lo que necesitas que limpie, ¿no? Una sala de juntas o una sala de casa, a mí me da exactamente igual, vamos a decir. Entonces ahí vino como el segundo gran pivot, que de nuevo es esto de escucharte hacia adentro, pero también qué te está diciendo el mercado y decir, a ver, creo que hace más sentido que si internamente nos genera menos caos, operar un negocio y desde afuera, el negocio, a pesar de que no le hemos hablado, nos está contratando, dude, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Es más evidente que nada. Sí, justo ahí está como, o sea, nosotros somos Product Latam, ¿no? El hecho de tener muy claro a quién va el producto es como, a ver, primero hablar con el cliente potencial, hablar con pues las personas que tienen la información, que son así de primera mano, pues justo las keepers. Está súper interesante. Y ya en cuestión de producto, así tal cual, el producto digital llegó a cambiar. Sí, claro. ¿Y cómo vivieron eso tanto ustedes internamente como pues hacia el público? Claro, te voy a decir. Y fue una cosa muy interesante porque a lo mejor los primeros años nos dedicamos a crear un producto que yo decía, está padrísimo. O sea, en 30 segundos logras solicitar un servicio y cotiza según el tamaño de tu hogar y tus necesidades y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y a un cliente de oficina, a un cliente de un negocio, le sobraba, o sea, era como ¿y aquí qué pongo? 3 habitaciones. Pues, ¿cuántas habitaciones hay aquí? Le voy a poner el más grande. No, más porque eso, o sea, lo veían por tiempo, ¿no? Entonces, creo que fue justo el cambiar hacia quién le hablaba el producto, ¿no? Y decir, a ver, al cliente que nos va a contratar, no importa si es casa, oficina, negocio, lo que sea, quiere saber tiempo. No le importa saber habitaciones, no le importa saber si hay o no mascotas, si va a hacerse o no lavandería. O sea, yo quiero que vengan 4, 5 horas, 3 veces a la semana. Entonces, eficientamos justamente todo el proceso de cotización hacia cotiza por horas, ¿no? Y con un referéndum, me acuerdo mucho que hiciera sentido con algo que el cliente conozca. Entonces nos fuimos por tallaje de ropa, literal, que era como tu espacio es chico, mediano, grande o XL. Y entonces si es chico, lo mínimo son 3 horas, si es XL, lo máximo son 5 horas, si necesitas más horas, agrega horas en el paso adicional. No nos importa, no nos incumbe si tienes 3 habitaciones o 2 baños o es solo un estudio gigante, exacto, hijos, perros, ¿no? Entonces como que empezamos a optimizar más bien hacia el tiempo, porque al final lo que nosotros cobramos hasta la fecha son horas de servicio, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres a una persona que esté 8 horas, 5 días a la semana, entonces tenemos que eficientar hacia que el servicio se vaya hacia allá, que es más bien que tengas a alguien fijo.
si tú quieres un servicio de 3 horas a la semana, una vez a la semana, pues vamos a eficientar así que el proceso sea muy rápido y probablemente no te va a importar tanto como alguien de 8 horas, 5 días, el que sea o no la misma persona. Entonces, sí hubo muchos cambios ahí en cómo interactuaba el usuario y llegamos de hecho a un punto hoy en día en Homely o sea, la cotización para negocios es tan sencilla como llenar un formulario y ya, y contáctenme y manden una cotización, ¿no? Porque el cliente de una compañía, de un negocio, no quiere sentarse a meter, a llenar. Tengo 7 ubicaciones no, es como, a ver, te mando el form y mándame una cotización de vuelta y hacemos una negociación entre compañías y that's it. O sea, antes tenían app, no sé si sigan teniendo, cuéntame, ya no tienen nada que ver con B2C. ¿Qué es ahorita Homely? A ver, justo después nosotros hicimos la adquisición de... Product Latam es una comunidad de más de 5,000 miembros en producto, tecnología, diseño y growth en Latinoamérica. Aquí creamos contenido, eventos y oportunidades para conectar con líderes de la industria, aprender y crecer juntos. Impulso by Product Latam es nuestra subcomunidad dedicada a empoderar a mujeres en tecnología y promover la igualdad de género en puestos de liderazgo. Estamos presentes en 8 países en Latam, siendo México, Argentina y Colombia algunos de los principales hubs. Únete a nuestra comunidad y sé parte del movimiento que está transformando la tecnología en Latam. Con eventos, contenido y redes de apoyo, Product Latam es el espacio ideal para que contribuyas y crezcas junto con profesionales de clase mundial. Solo faltas tú. Aliada en 2021, si la memoria no me falla. Y ahí fue donde empezamos como a dividir por marca el segmento de atención. Porque, ¿qué pasaba? Del 2020 al 2021-22, Homely todavía vivía como en una incertidumbre, como en una dualidad, vamos a decir, interna, donde pues teníamos muchos clientes consumidores finales leales que no puedes soltar y decirles, chao, muchas gracias, hasta aquí llegamos, ¿no? A pesar de que son decisiones que como negocio en algún momento tienes que plantear. Y por el otro lado veíamos ya que el 80%, 85% del revenue venía de la parte de business. Entonces era como a ver, ¿cuánto le estamos dedicando a este negocio? Pero por el otro lado también teníamos la certeza, justo por lo que había logrado Aliada, que el segmento de B2C tenía una base muy fuerte. Base que nosotros como Homely y con total honestidad y transparencia no habíamos logrado penetrar, pero existía una marca que ya lo había hecho. Entonces tomamos la decisión de hacer la adquisición de Aliada y ahí nos da como la pauta perfecta para la separación de los modelos de negocio, ¿no? Entonces lo que siempre decimos internamente es, al cliente no le importa si lo atiende, o sea, si lo atiende A o B internamente, ¿no? O sea, internamente es una misma compañía, es un mismo equipo de operaciones, es un mismo equipo de reclutamiento, es un mismo equipo. Pero el cliente está contratando a Aliada porque en Aliada tiene y ve la solución correcta para consumidor final y está contratando a Homely porque en Homely ve al aliado perfecto para hacer la solución de limpieza de esos espacios. Entonces ahí fue donde empieza a haber una separación hacia afuera muy clara, ¿no? Es decir, a ver, lo que entre de consumidor final tiene que entrar a través de esta marca, lo que entre y operarse a través de esta marca, lo que entre para B2B tiene que entrar a través de esta otra marca y operarse con la infraestructura de esta otra marca. Entonces, hoy creo que tiene mucha más sanidad la compañía porque es como, ok, hay 2 mercados, pero hay 2 marcas y hay 2 infraestructuras y hay 2 formas y modelos operativos detrás que pueden atender en paralelo y no en una esquizofrenia interna, ¿no? Exacto. No, me encanta, es súper buena idea, o sea, tener todo muy bien dividido y tener a tu cliente y tus operaciones perfectamente divididas, ¿no? Y más allá, o sea, ya entendí cómo funcionó el crecimiento a, pues, dos tipos de negocios completamente diferentes. Uh-huh. Ahora un poquito más hacia el crecimiento, no nada más en clientes, sino en ubicaciones. Uh-huh. ¿Cómo fue? O sea, sé que empezaron como por pequeñas colonias y luego pues hasta diferentes ciudades. Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, creo que de nuevo también todo crecimiento siempre va a ser caótico, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor uno de los grandes aprendizajes detrás del proceso de crecimiento que tuvimos con Homely fue sí está bien querer comerte al mundo, Marina, está padre, pero tampoco puedes tener o obviar, ¿no? La forma del crecimiento. Porque algo que nos pasó, por ejemplo, con Homely, cuando hicimos la expansión a Guadalajara, creo que no teníamos conciencia de lo que implicaba realmente la operatividad en una nueva ciudad.
¿A qué voy? Para nosotros era ya tenemos un software que jala, ¿no? Que tú le pones segmentos y radios geográficos y te va haciendo los matches como la mejor forma de conectar personas con servicios, keepers con servicios. Ya tenemos el know-how del reclutamiento, ya tenemos un algoritmo que selecciona a la gente. O sea, ya teníamos en términos de tecnología, si bien no el producto finalizado, buenos avances. Que decíamos, hace sentido, o sea, a ver, pruébalo y testéalo, así como empezamos en Ciudad de México en ciertas alcaldías, pues es lo mismo en Guadalajara, ¿no? O sea, vete a la Americana, a tal, y pruébalo ahí. O vaya sorpresa que uno a veces obvia y dice, pues, ¿qué tan difícil o diferente puede ser Guadalajara de Ciudad de México? ¿Qué tan diferente puede ser Monterrey de Ciudad de México? Son grandes ciudades, son grandes urbes, ¿no? Y diferentes en todo, o sea, en sistema de transporte, en usos y costumbres, en la sociedad, ¿no? O sea, fue un golpe de realidad durísimo, o sea, cosas tan absurdas, de verdad, y lo digo ya hoy desde ese lado, ¿no? Pero como cómo paraliza la lluvia a Guadalajara versus cómo paraliza cómo el que no existe un sistema de metro no hace tan eficientes los tiempos de transporte como lo es en Ciudad de México, o los costos de los servicios, ¿no? O sea, el costo de moverte en transporte público, inclusive en área conurbada en Estado de México, es 5 veces más costoso que lo es moverte en Ciudad de México. Entonces teníamos gente cuyo incentivo negativo era moverse del Estado de México a la Ciudad de México y tomar servicios en Ciudad de México porque es más barato moverte dentro de Ciudad de México que en el Estado de México, ¿no? Entonces, son cosas que, de nuevo, a lo mejor cuando uno lo escucha desde fuera, yo que lo platico digo, bueno, pero tan lógico, ¿no? O sea, ¿cómo a nadie se le ocurrió pensar en que Guadalajara tiene el Día de la Virgen de Zapopan y ese día nadie se mueve en Guadalajara? A nadie se le ocurre, o sea, un montón de cosas. Entonces, a lo mejor el crecimiento hacia Guadalajara fue un gran golpe de realidad, pero también fue lo que nos enseñó a entender qué era lo que como las mínimas cosas que necesitábamos entender de una nueva plaza antes de decir, órale va, me animo a abrir una nueva plaza, ¿no? Claro. Oye, es que se me hace muy interesante, o sea, todos esos factores que llegan a, de alguna forma, a ser importantes para el negocio, ¿no? O sea, hay como varias cosas. Primero, porque Homely es peer-to-peer, ¿no? O sea, el típico, el Uber y el rider, y aquí está el keeper y pues la persona que necesita el servicio. Correcto. La típica pregunta, ¿y cómo fue para ti durante el crecimiento? ¿El huevo o la gallina? Sí. A ver, creo que nosotros arrancamos, y es parte del por qué y cómo empezó Homely, ¿no? En realidad, desde el segundo uno, para nosotros lo que queríamos hacer era la diferencia en quien realizaba el servicio de limpieza. Entonces, arrancamos de la manera más, no sé si óptima, pero sí tradicional de la vida, de juntar a 15 señoras que hacían aseo en casas y decirles, oye, a ver, ¿te interesa o no te interesa ver si hay una manera en la que yo te puedo conseguir un cliente más, 2 clientes más? Y fue un reto, ¿no? Porque hasta en eso, hasta la forma en la que comunicábamos lo que hacíamos era un reto. Sí. Porque no puedes llegar con una persona que a lo mejor no tiene tanta digitalización como la tenemos tú y yo a decirle, imagínate que esto es un Uber para servicios de limpieza. Sí. Porque, o sea, y hace 8 años, signos de interrogación por todos lados, ¿no? No, o sea, es una manera muy sencilla de decirle a la persona a la que estás tratando de sumar como prestador de servicios a la plataforma mira, vamos a tener un chat donde a ti te van a llegar oportunidades de trabajo y tú puedes decir si las quieres o no tomar, y si no las quieres tomar, pasa esto, si las quieres tomar, pasa esto, necesito que tengas una cuenta de banco, que volvemos a uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, fue sin duda retador, ¿no? Y nada, creo que perdí ahí el hilo de la pregunta, perdóname. Sí, no te preocupes. O sea, bueno, por un lado está justo el huevo y la gallina. Entonces, justo, como que nosotros decidimos empezar a contactar a una base, por lo menos que creyeran que les íbamos a dar más oportunidades de tener nuevos clientes, y luego la otra parte. Siempre fue un reto, y creo que hasta la fecha es algo que es muy difícil de balancear, ¿no? Porque, a ver, como que yo siempre lo digo, en el lado de lo que hacemos en Homely, no puedes escalar al personal, ¿no? O sea, no puedes pedirles más servicios de lo que da una hora laboral, o sea, de un horario laboral, ¿no? O sea, no puedes pedirle a alguien que haga 15 servicios de 3 horas porque, ¿cuántas horas tiene el día? No hay forma, ¿no? Entonces,
siempre fue un reto. Creo que siempre optamos por, de manera inconsciente, inclusive hasta en beneficios, generar más como loyalty en la base de keepers que en la base de clientes. Y a lo mejor es parte también de saber que hay un montón de demanda allá afuera, ¿no? Y cuando lo abrimos a negocios dijimos, esto se triplica. Y en la parte justo de seleccionar a keepers, siempre fuimos también muy cuidadosos, o sea, porque es parte del secret sauce de Homely, ¿no? O sea, el hecho de decir, a ver, es una compañía que lleva 8 años en operación, que lleva millones de servicios prestados y que ha tenido menos de 10 incidentes de cuestiones de, oye, se me desapareció esto, no encuentro esto, no llegó la persona. Para mí es la métrica más grande de la historia, ¿no? Y yo siempre lo digo, yo sé que Homely no es Uber y está a años luz de serlo, pero si algo sé que ha hecho bien esa compañía es todo el proceso de generar una comunidad de prestadores del servicio que está teniendo beneficios, que está obteniendo prestaciones, que está pasando un proceso de selección, que está de alguna manera así profesionalizando el oficio que está realizando, ¿no? Claro. Oye, y todo lo que tiene que ver, o sea, tú lo decías, ¿no? Tienes 24 horas al día, que de esas tú duermes 8 y que, bueno, hay muchos factores que te determinan tu productividad, ¿no? O sea, tú tienes a una persona que tiene estas horas productivas al día y se tiene que mover de un lado a otro. ¿Ustedes llegaron a ese nivel de análisis o cómo? A ver, siempre lo intentamos y creo que es algo que sigue siendo un reto, ¿no? Porque al final del día tienes que ser muy consciente de la realidad. Entonces, ¿qué existe? Por ejemplo, en el lado de aliada existe un calendario donde las aliadas pueden prender o apagar sus horarios, ¿no? Entonces, sí ya pueden de avanzada ir programando la semana para evitar este tipo de eventualidades de, ay, es que tenía servicio hoy y no llego porque el festival del niño, porque tenía que ir al trámite, porque esto, porque el otro. Entonces, existe como una planeación, vamos a decir, ¿no? De tus horarios si estás en el esquema de mayor flexibilidad. Si estás en un esquema más como tradicional, vamos a decirlo, donde lo que tienes es una posición fija con un horario de 8 horas o 4 horas, los 5 días o 6 días a la semana, pues tenemos un poco más de certeza o predictibilidad en tu horario, entonces tu cobertura nos es más sencilla, vamos a decir, que sí hemos tratado siempre de considerar justamente el radio de distancia como súper. Va, entonces me contabas sobre tus co-founders, tanto en Maki como en Homely. Y me gustaría saber un poquito más, porque bueno, de mi lado estoy justo como en esas de, a ver, ¿qué es mejor? O sea, y lo he escuchado con muchas personas, igual gente que he entrevistado, gente con la que trabajo, gente que quiere emprender y me va contando. Y sí es un tema como súper importante, como con quién lo haces, qué roles abarcan, y pues me gustaría saber como tu experiencia. Super. A ver, yo creo que afortunadamente Homely la hice yo con Edgar como primer co-founder. Yo a Edgar lo conozco desde que teníamos 13, 14 años, ¿no? Entonces nos conocemos de toda una vida y eso me daba cierta tranquilidad en cuanto a decir, sé que es una persona que tiene valores muy similares y que busca cosas muy similares a lo que busco yo. Entonces en el proceso de crear empresa fue en un principio muy fácil porque estás creando una compañía con uno de tus mejores amigos, pero en algún momento eso también lo complica, o sea, lo complejiza mucho, porque cuando tienes que tener las conversaciones difíciles o duras o decirle a la otra persona, oye, me sentí muy solo aquí, oye, la cajeteaste acá, oye, esperábamos más de ti en A o B, pues las conversaciones son complicadas, ¿no? Entonces tienes un poco como, siempre les hago yo la analogía de quitarte la gorra, ¿no?, de amigos y ponerte la gorra de socios. Claro. Hoy muchas veces las conversaciones que tengo con Edgar son más de socios que de compas y de amigos. Y cuando queremos interactuar como amigos, casi que es un pacto entre nosotros silencioso de no hablar de la compañía, porque en cuanto empieza a hablar o entrar aspectos de la compañía, pues de alguna u otra manera vas a terminar volviendo a tu rol de co-founder y de garantizar y buscar el interés de la compañía que creaste con esa persona. Entonces, creo que requiere mucha madurez emprender con alguien con quien llevas una relación previa, ¿no? Pero la ventaja es te da cierta estabilidad en el piso en el que estás. Alguna vez Edgar, cuando se lo preguntaban, lo dijo de una manera muy bonita y él decía como,
yo en Mel encontraba cosas que sabía que no tenía, ¿no? Y que complementaban lo que yo quería hacer y lo que queríamos hacer. Entonces creo que es una forma muy linda de ver las cosas. O sea, uno tiene que tener la suficiente humildad al momento de buscar un cofundador, de saber qué cosas no sabe hacer bien y necesita que alguien más las haga. Y confiar en esa persona, que esa es la parte más complicada, ¿no? O sea, es lo que te digo, como que la parte de decir, bueno, es una persona que conozco de X años atrás, te ayuda a mitigar esa parte, pero siempre pone en riesgo el decir, pues también hay una relación previa que puede verse lastimada o astillada por las nuevas conversaciones que vamos a tener. En el caso de mis otros 3 nuevos socios, creo que es un poco mezclada la forma en la que hicimos esa sociedad, porque yo a Sebas lo conozco justo porque él tenía una empresa previa también que vende en México, hace su relocation a México, y abiertamente él me dijo un día, oye, me das asilo una noche, y se quedó una semana en mi casa. Entonces fue la forma más forzada de convivencia. Nos llevamos muy bien, la llevamos muy bien, y él desde un principio me dijo, yo quiero, o sea, si vuelvo a emprender, quiero volver a construir contigo, porque me parece que estamos muy alineados en las cosas que buscamos, en lo que queremos, en lo que bla, bla, bla. Entonces, como que ya desde ahí, de nuevo, vuelves a encontrar esa alineación de decir, a ver, es una persona con la cual, uno, me dan ganas de construir algo, y creo que hay como ciertas cosas que se empatan en la forma en la que vemos el proceso de construir una nueva compañía. A los otros 2 co-founders los conocimos también en el mundo, en el ecosistema emprendedor, estaban en otras startups, y entonces creo que con ellos fue más desde la parte de los superpoderes que vimos que tenían, ¿no? O sea, oye, a ver, estos 2 están interesados en construir con nosotros y tienen todos estos gama de beneficios y aportes y conocimientos que nosotros no tenemos y que son necesarios para lo que queremos crear. Entonces, es como un poco poner en la balanza el decir, a ver, cierto que uno no va debajo de las piedras encontrando co-founders, porque ojalá así fuera, pero sí es ponerte a pensar qué es lo que necesitas de esa persona y un poco como cuáles serían esos no negociables, ¿no? Porque al final del día esto es una carrera siempre a largo plazo. O sea, cuando yo empecé a construir Homely con otro nombre, con Edgar, pues fue hace 8 o 9 años. Sí. Las personas que éramos, Edgar y yo, hace 8 o 9 años, a las personas o la versión de las personas que somos hoy es muy diferente. Mucho más maduras, mucho más conscientes, pero al final del día ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, uno quiere siempre encontrar a un co-founder con el cual, lo digo yo de broma, pero esté dispuesto a tomarse un café todas las mañanas por los próximos 10 años de su vida, y así le esté pasando bien, le esté pasando mal, se la esté llevando al carajo a la compañía o acabes de levantar $10 millones, acabes de cerrar el mejor deal, estés enfermo, tu familiar esté en un problema, o sea, no importa lo que esté pasando en tu vida, personal o profesional, sea una persona con la cual te quieres sentar a tomar un café y platicar y decir hacia dónde vamos hoy, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y cuáles eran sus superpoderes? ¿De quiénes? De todos. De Sebas, ahí va la lista. A ver, Edgar es una persona extremadamente meticulosa. O sea, si Edgar tiene un superpoder, es el poder de la organización, la estructura, ¿no? Y entonces a mí eso, creo que Edgar, siempre lo he dicho yo, como en Homely, Edgar éramos como yin y yang, ¿no? Por un lado estaba yo que salía y gritaba y alzaba y decía, y lo vamos a hacer, y luego estaba Edgar que me aterrizaba a tierra y me decía como, a ver, ajá, pero ¿cómo? ¿No? Sí. Entonces creo que esa estructura a mí me ayudó muchísimo en Homely y me enseñó también a decir, no tengo por qué ser yo la que tenga la estructura. Si mi superpoder es justo salir y vender y decir y emocionar y conectar con la gente, y lo que sí necesito es a alguien en el equipo que me ayude a decir, ok, polo a tierra, vamos a hacer las cosas y enchufar todas las ideas que dijiste. Sebas, por ejemplo, es muy parecido a mí en esa parte de el salir y vender y hacer, pero ahí, por ejemplo, la relación es opuesta. Siempre me dice él que yo soy su polo a tierra, ¿no? Y le digo yo de broma, como ya voy a empezarte a cobrar las sesiones de terapia, porque afortunadamente los 2 tenemos la experiencia de haber creado una compañía. Entonces, sí, los 2 ya sabemos, ¿no? Cómo se siente cuando las cosas se están jalando y cuando las cosas no están jalando. Entonces, como que de alguna manera los 2 nos recargamos uno en el otro cuando lo necesitamos y sabemos que está ahí la otra persona. Sebas tiene una capacidad de verdad de venta que a mí, que yo sé que yo soy buena vendiendo, pero a mí la capacidad de venta de Sebastián me da
30 vueltas, tiene una capacidad de conocer y conectar con cualquier persona que tú se lo solicites. O sea, uno le puede decir a Sebastián, quiero conocer a X, y entonces en 3 días él te dice, mira, ya sé que por aquí, por acá, por acá. Entonces es una estructura muy cañona. Durísimo. Total. Quique, por ejemplo, siempre nos dice que es el que cuestiona todo, y está bien, ¿no? Uno siempre necesita como estos abogados del diablo en la compañía y que le ponen a todo un porqué y que todo lo quieren también estructurar. Quique, por ejemplo, creo que es el que nos da como más estructura y quiere documentar mucho las cosas, como tenerla en manuales y en un Notion y tal, mientras que así ya somos un desastre, ¿no? Y luego está... ¿Eres un emprendedor o profesional que busca crecer su marca personal y posicionarse como líder en su industria? En Circles by Product Latam te ayudamos a lograrlo con las herramientas y oportunidades necesarias para destacar de manera estratégica y auténtica. Circles es una subcomunidad diseñada para potenciar tu marca personal, ayudándote a crear contenido impactante y optimizarlo con inteligencia artificial. Aquí aprenderás a estructurar tus pilares de contenido y usar la tecnología de vanguardia para maximizar tu alcance. Como miembro de Circles podrás participar como panelista en eventos de la comunidad de Product Latam o ser invitado a alguno de nuestros podcasts. Obtendrás oportunidades de compartir tu experiencia y ganar visibilidad en la industria. Te enseñamos a utilizar herramientas de tecnología avanzadas para optimizar tu contenido, automatizar tu distribución y ahorrar tiempo, manteniendo siempre tu estilo y experiencia como puntos clave. Conectarás con mentores especializados que te brindarán seguimiento personalizado para ayudarte a alcanzar tus metas mientras integras una red de contactos que impulsa tu crecimiento. Únete a Circles y aprovecha las oportunidades de visibilidad, mentoría y optimización de contenido para transformar tu marca personal y destacarte como líder en tu sector. Londo, que es una mezcla muy rara entre las personalidades de nosotros tres, porque Londo es esta persona que es un gurú y un experto en growth. Es esta persona que siempre te dice, hágale y luego vemos, o sea, tú dime qué necesitas y luego vemos cómo lo estructuramos, ¿no? Justo como que vamos a decirlo, en perfiles, Sebas hoy tiene como más la parte de ventas a su cargo, Quique tiene toda la parte más como de operación externa y organización de people, y Londo tiene como toda la parte de métricas del equipo internas y toda la parte como de herramientas para hacer que la compañía pueda crecer más rápido. Entonces, sí. Ya, está increíble. Sí, creo que justo la estructura del equipo inicial, los cofundadores, todo eso, como que sí o sea, genera un reflejo en la compañía, ¿no? O sea, si no tienes a una persona de ventas ahí arriba que esté moviendo las cosas o que sea un líder muy cañón, creo que es difícil que, pues, crezca de alguna forma, ¿no? Claro. Y bueno, me has contado que tu superpoder es vender, y bueno, estamos aquí hablando de Maki, me encanta. ¿Y qué otras cosas? O sea, hablábamos de capital, ¿no? Siento que es un gran poder de crecimiento. Y me contaste un poquito sobre cómo Homely, pues tuvo una ronda de ángeles. Cuéntame un poquito como justo, cómo lograron alcanzar como a estos venture capitals y pues... Súper. Sí, Homely fue un negocio que yo creo que Edgar y yo estábamos entre muy jóvenes, muy verdes, y el mundo, el ecosistema del emprendimiento en México todavía empezaba a despegar. Entonces, genuinamente creo que arrancamos el negocio sin entender que estábamos entrando a jugar en el mundo de startups. Y ya que estábamos en el mundo de startups, fue como, órale, ¿qué es esto? ¿No? Ajá, ¿cómo, con qué se come y a quiénes tenemos que conocer? Y ahí vino un proceso de darnos cuenta que no éramos la típica startup que un VC o un fondo de inversión de capital está buscando, ¿no? Porque al final del día, y es parte de entender el juego del VC, o sea, uno empieza a entender que lo que un VC busca es una compañía que tenga la capacidad de crecer 10x, que, ¿no? O sea, que lleve las cosas al límite y regrese también 10x el dinero que le estás metiendo. Y es un juego muy difícil en una compañía que tiene como primer pilar temas de impacto y temas de justo no poder escalar a la gente, ¿no? O sea, para nosotros el recurso más valioso que tiene Homely es la gente. Entonces, por más que a mí me des 10 millones, 100 millones de dólares, pues no es como que puedo convertirlos en robots que hagan non-stop o que bajen las comisiones o que... Entonces, como que esa parte del impacto siempre estuvo como pilar dentro de Homely, y en algún momento nos tocó también entender que el negocio que habíamos creado no estaba hecho para el juego del mundo del venture capital. Existe una subrama ahí como de fondos de inversión de impacto
que ahí sí que hace sentido, o los ángeles inversionistas, que fue un poco justo cómo capitalizamos nosotros la compañía, ¿no? A través de ángeles inversionistas, a través de un fondo de inversión de capital de impacto, pero que lo que buscaban no era justo este crecimiento de 300%, sino crecimientos estables, que van yendo hacia rentabilidad, que van teniendo obviamente las métricas de impacto muy clave, que no dejan de justo tener como este People Matters en el centro de la compañía, versus lo que hoy es Maki, ¿no? O sea, Maki al final del día sí es hoy una compañía que desde que la creamos buscamos que fuera una empresa que pudiera apalancarse tanto en el desarrollo de software que sí nos permitiera soportar esa presión del dinero de un fondo de inversión de capital, ¿no? O sea, y que en realidad es una presión que uno tiene que aprender a buscar, a aceptar, querer y dar también pues respuesta de ella, ¿no? Porque claro, uno puede ir y decir, dame $2 millones, pero no puedes esperar que la gente te dé $2 millones nomás porque sí, nomás porque le caes bien. Sí. Y no puedes esperar tampoco que al cabo de 12 meses esa misma gente que te dio $2 millones no esté aquí atrás respirándote la nuca y diciéndote, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? vas? ¿No? Ajá. El típico, ¿y cómo vas? ¿Y cuáles son esas métricas que, o sea, por un lado, que buscan los VCs y por el otro, o hasta Los Ángeles? Cuéntame un poquito sobre esas métricas al inicio y el cómo vas. A ver, yo creo que depende mucho de la etapa, ¿no? Porque si estás levantando en una etapa como muy de idea todavía, probablemente en lo que la gente se va a fijar es en la capacidad de ejecución del equipo, en el equipo que está detrás, en si lo que está construyendo el equipo es algo que tiene sentido, que tiene mercado, que tiene cabida, en qué tan grande puede ser lo que están construyendo, ¿no? Entonces, es como un poco más apostar a los caballos, literalmente, ¿no? O sea, decir, a ver, pues estos traen buenas credenciales y le voy a meter acá. Conforme vas avanzando, creo que es donde tienes que empezar a traer datos a la mesa, ¿no? Y datos en cuestión de no vanity metrics, ¿no? O sea, no estos... Followers. Exacto, sí, cosas nice to have, sino justo cuánto dinero le está entrando a la compañía, cuántos nuevos clientes están entrando, cuántos de esos clientes quieren quedarse en la compañía, cuántos se van, o sea, cuestiones justo como, no sé, si estás construyendo un marketplace, cuál es el GMV que estás traqueando anualizado, si eres un SaaS, cuál es el recurring revenue anualizado que estás trayendo, si eres un marketplace, el número de suppliers, o sea, como el número de los dos lados que estás teniendo, los churns que existen de ambos lados. Entonces va a depender mucho como del modelo de negocio que estás construyendo, cuáles son las métricas, pero al final yo creo que todo va encaminado a ver si existe o no este sense de product market fit, ¿no? Que la mejor manera de eso, a ver, de manera muy resumida y lógica, es la gente neta está sacando el dinero de su bolsa y lo está poniendo en la tuya, sí, ¿Qué le vas a regresar? ¿Cuántas veces están dispuestas a venir y volver a poner ese dinero y volver a poner ese dinero? Porque si eres una cosa en el mundo justo como startupero se dice mucho, ¿no? Puede ser o una vitamina o un painkiller. La gente cuando uno toma vitaminas o, ¿cómo se dice painkiller? Quita dolor. Una aspirina. Sí, un painkiller o una vitamina, ¿no? Sí. Si tú tienes 100 pesos de budget y con eso puedes comprar las dos, vas a comprar las dos. Pero en el momento en el que tu presupuesto se reduce al 50% y ya no te alcanza para alguna de las dos, lo primero que vas a dejar de comprar son las vitaminas. Los painkillers nunca vas a dejar de comprar algo que te aliviana un dolor, a.k.a. que te está agregando valor, ¿no? Entonces, justo tus métricas, sin importar el negocio que estés construyendo, tienen que darle sensibilidad a todo mundo que en el mercado hay gente que está dispuesta a pagar por tu solución y que tu solución es tan buena que agrega tanto valor que difícilmente van a dejar de pagarte o difícilmente van a encontrar otro painkiller que sea mejor que tú. Claro. Y justo, bueno, no sé si podemos relacionar esto un poquito con lo que hemos platicado de qué empresa es VC-backed y cuál es más bien algo que va a crecer con el tiempo, que puede llegar a ser estable, rentable y demás. Y bueno, ¿tú cómo ves como que esta diferencia? ¿Cómo puedes identificar una y la otra? Yo creo que depende mucho desde el concepto de creación de la compañía, ¿no? Y fue algo, lo platicamos hace rato, como este proceso de humildad en Homely, de darnos cuenta que Homely nunca nació con la idea de ser una startup VC-backed. Homely nació con la idea de ser una compañía que con tecnología pudiera hacer A, B, C, D métricas de impacto en la gente.
En el construir y en el entrar al sistema o al ecosistema de startups, quisimos como disfrazarnos, vamos a decir, ¿no? De startup. Sí. Pero en realidad, creo que Homely, y está bien, ¿no? Es una compañía mucho más hecha hacia un lifestyle business, o sea, hacia algo que puede generar impacto, que puede crecer, que puede ser rentable, que puede, o sea, que no busca ser un unicorn, un billion dollar company, pero que eso no quita que no tenga la capacidad de eventualmente decir estamos vendiendo millones o billions, ¿no? Sí. Which we are, o sea, ajá, y no pasa nada y se dice. Pero por el otro lado, el construir un negocio, justo como te decía yo, como Maki, que desde un inicio dices, no, a ver, yo para que esto funcione, necesito construir una plataforma que tenga por lo mínimo A, B, C, D características. Y para eso necesito dinero. O sea, si no tengo dinero detrás, difícilmente voy a poder construir una solución y una solución que escale, que crezca, que pueda de manera muy rápida conectarse a 10 servidores o conectarse con APIs de A, B, C. O sea, sí creo que sin duda una de las cosas que hacen o que perfilan a una compañía hacia ser VC-backed es que tenga una base tecnológica muy fuerte y que esa base tecnológica... ¿Tu empresa está lista para alcanzar el siguiente nivel? Sapien es tu aliado estratégico para impulsar el crecimiento y la innovación de tu negocio en cada etapa. Desde diseño web, desarrollo de aplicaciones, hasta branding, naming y estrategias de marketing basadas en datos. La metodología de Sapien no solo se basa en suposiciones, implementan estrategias respaldadas por datos que garantizan un crecimiento exponencial y sostenible, asegurando que cada decisión esté orientada al éxito. Mantente a la vanguardia con las soluciones de tecnología y de automatización, desde la optimización del contenido hasta el desarrollo de campañas de alto impacto. ¿Tienes un negocio en fase inicial? El programa de incubadora de Sapien está diseñado para startups y pequeñas empresas que buscan maximizar sus ingresos con estrategias eficientes y personalizadas. Ya sea que necesites una nueva identidad de marca o una estrategia de crecimiento o desarrollo de tecnología de punta, en Sapien se crean soluciones personalizadas para llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Qué esperas? Te dejamos el link en la descripción. Sustente, ¿no?, el crecimiento masivo de esa compañía. Porque por más que en Homely teníamos una parte tecnológica que nos ayudaba a conectar, lo que yo te decía, al final del día la base está en las personas que brindan el servicio. Sí. Yo no puedo automatizar personas, sí puedo automatizar sistemas, ¿no? Entonces, creo que es justo que tenga una base tecnológica que de inicio quiera justo crecer, escalar, que de inicio entienda que el problema que está solucionando es un problema que le da entrada a un mercado gigante o que le da entrada a construir en bloques dentro de, no sé, una compañía en la cual ya entró. Entonces, sí, creo que todo va desde la concepción del negocio. Hay negocios que no son y no tendrían por qué estar hechos para levantar capital de un fondo de inversión de VC, ¿no? Que pueden tener inversionistas más tradicionales, claro que lo pueden tener, que pueden, después de 2 años de tener una cuenta, tener acceso a un crédito, claro, y al final del día yo siempre lo digo, yo en finanzas aprendí que el crédito cuesta menos que el capital, ¿no? Claro. Entonces, es cuestión de desde dónde creas el negocio, el si vas o no para un camino u otro, y entender también, porque, a ver, siempre está el punto en el que tomas la decisión de decir, a ver, si nos vamos a meter al mundo de VC, órale va, pero entender las implicaciones que tiene detrás, ¿no? Esto que yo te decía, nadie te da 2 millones nomás porque sí, y nadie te da 2 millones sin esperar a cambio un rendimiento de cuentas de esos 2 millones que te dieron. Y más. Y creo que poca gente lo sabe o poca gente se da cuenta. Puede llegar a ser, no sé si más fácil o más difícil encontrar, o sea, una deuda versus capital de inversión. No sé, ¿y cómo, o sea, tú cómo lo has sentido? ¿Crees que es más difícil, más fácil? ¿O hay algunas empresas a las que les funciona mucho más el capital que la deuda? ¿Cómo lo has visto? Sí, yo creo que depende mucho del tipo de empresa que eres. O sea, al final del día, una de las grandes desventajas de México que ha ido cambiando justo porque existen cada vez más como estas fintechs que te permiten tener créditos a pymes y tal. Una de las grandes desventajas a lo mejor que tenía el emprendedor más tradicional, vamos a decir, en México era la limitante a cuándo podías tener acceso a un crédito, ¿no? Claro. O sea, esta gran estadística de los negocios se mueren en los primeros 5 años, pues sí, porque en los primeros 2 no había nadie que les pudiera
financiar o poner un crédito en la mesa. Entonces, eso complica siempre, de alguna manera, como la estabilidad económica o financiera de una compañía. Ahora, ¿cuál es como la diferencia? Justo, yo no creo que exista o que sea uno más fácil que otro, porque me ha tocado estar como en los dos, ¿no? O sea, en el proceso de negociar un crédito con una institución financiera y tasas de intereses y planes de pago y tener garantes, ¿no? Hay muchos, sobre todo como las instituciones más tradicionales, que tengas que tener avales y que tengas que tener un bien inmueble en prenda, que a ver, pues no todo mundo va a tener los requisitos para poder tener acceso a ese crédito. Pero por el otro lado, también estar cazando fondos, pues no es un proceso sencillo, ¿no? Y es un proceso que también levantar capital desde el lado de VC es un proceso que para mí, experiencia muy personal, requiere de un grado de humildad también muy fuerte, o sea, porque es ponerte en una mesa, tocar un sinfín de puertas, de las cuales probablemente el 10% se van a abrir y el otro 90% no. Y de esas que se abran, ponerte en una situación de decirles, mira, esto es lo que estoy haciendo, ¿te gusta o no te gusta? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Y al que le guste y al que te dé dinero, aún así es ponerse en una situación de, ok, a partir de ahora me comprometo a que voy a estar rendiendo cuentas de esto que vamos a estar construyendo en conjunto, ¿no? No sé si hay una que sea más fácil o difícil, creo que es como medio ambiguo, vamos a decir, responder eso. Las dos tienen obviamente su reto y por eso construir un negocio, sea una startup que busca ser financiada por fondos de inversión de capital de riesgo o sea un negocio mucho más tradicional que de alguna manera también tiene que sobrevivir a esos primeros 5 años de cualquier compañía en México, es un mundo de locos, o sea, no es cosa fácil. Claro. Bueno, yo desde lo que he visto o sea, tanto empresas en las que he trabajado y yo buscando fondos de inversión, tal cual, así como co-founder, me di cuenta que, o sea, estás vendiendo tu empresa, o sea, es una parte de tu empresa que al final de cuentas, pues te van a estar cobrando tus deudas todos los días, versus tienes un contrato, es un préstamo, es mi empresa todavía, o sea, siento que depende mucho en qué punto estés o tal vez hasta, pues, lo que esperas tanto de la empresa como de tu rendimiento, si tienes la capacidad de estar, pues, rindiendo cuentas día con día y que sí va a valer la pena como para ellos y para ti. Y por lo menos lo que he visto, te digo, es más fácil en cuestión de pues, la cotidianidad, a lo mejor y tener nada más un contrato y decir, mira, aquí está lo que te debía, ya no te debo nada más, aquí se corta esta relación, no tienes que tener una relación de por vida, justo como al final encuentras a tus co-founders, que pues es una relación de por lo menos 10 años, lo mismo termina pasando un poco con los fondos, el capital, o sea, no es un préstamo, no te regreso el mismo dinero, te tengo que dar una empresa que rinda, que te dé, que crezca, que 10x, 300x, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí es, a ver, porque de nuevo, no vamos a jugarle siempre al abogado del diablo. La parte muy bonita de levantar capital es también decir, pues a ver, ¿de quién estoy levantando lana? ¿Con quién me puedes sentar a la mesa? ¿Con quién me puedes conectar? O sea, que es un banco no te lo da, ¿no? O sea, las relaciones a lo mejor que puede tener un fondo de inversión de capital con los LPs que maneja, que está alguno metido en la industria en la que tú trabajas, pues difícilmente te las va a dar un banco. Y es un poco también como esta analogía que hacen mucho de qué prefieres, ¿no? O sea, tener el 100% de un pastel que vale 10 o el 10% de un pastel que vale 1,000,000. Sí. Tú decides. Al final del día es un juego de riesgo, ¿no? O sea, al momento de entrarle al mundo del VC, pues todos estamos haciendo una apuesta. Y algo que yo siempre hablo, trato de como tener esta conversación justo con inversionistas actuales de Maki, es este mensaje como de, pues todos estamos aquí para hacer dinero, ¿no? Tanto ustedes como yo. Entonces, ¿cómo le hacemos todos para que estemos alineados en lo que estamos haciendo, en los esfuerzos que estamos haciendo, para que esto neta nos dé dinero? Yo quiero ser la compañía que les regrese el dinero del fondo. Eso es lo que buscamos todos. Entonces, ¿cómo me ayudas tú a que pueda yo hacerlo? Exacto. No, y es una relación de, a ver, yo te quiero ayudar, tú también me quieres ayudar, vamos a hacerlo juntos, vamos a lograrlo, vamos a darle con todo. Oye, pues me encantó este episodio.
Oye, Meli, o sea, yo cuando te vi en el evento y dije, la quiero en este podcast, hice bien en llegar a decirte, vente al podcast. Y aquí estamos. Ay, me encantó, he aprendido muchísimo, me encantó. No sé si quieras agregar algo más, hablar, pues, en dónde te pueden encontrar, saber más de ti. Súper. A ver, redes personales. A lo mejor en Instagram estoy como MLZZ18, en Twitter estoy como MLZZ. Maki, nuestras redes son Maki Latam. Homely, las redes son Homely MX y Homely Latam, si no estoy mal. Melina Cruz en todas las redes sociales, lo que necesiten a la orden. Ay, perfecto. Pues muchísimas gracias, Meli. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Impulso Podcast by Product Latam.